mamin yau satibang inal ohach mamin mam ichame mi ishname nahat satunenian shokal yawit yet yulak uati Kokans ni manilak ulan, ochok ni no hak ul hingan, hinga ahnip ejetan, yung iignis pa ni an komunil tian. Yuas kamach, kauyawach, satune ni an chorti, walongan, hekan. Tas ni an school chanile pensar, buetan, chuyalas kosmai, ting palas koying hakayuk anil. Askantinang yak aiti kang bak ini kang spaying yusin ai sap ai chalo waltina enal to mas mak chi kang spaying mas ti am aya hila ngem chal kan an La promoción, la dignificación y el reconocimiento de nuestra identidad cultural es visualizar nuestro pasado bajo el marco de respeto, protección, conservación y restauración de nuestro patrimonio cultural. Es el sano propósito de un grupo de comunitarios para el Centro Arqueológico y Ceremonial Sagrado Cuá. Desde que nosotros tenemos conocimiento, pues se ha visto nada más los pequeños cerros, ¿verdad? Así lo han visto por muchos años. Ya ahora que por el mejoramiento y la ampliación de la carretera estaba en riesgo porque se iba a eliminar uno de estos montículos tratando de enderezar la carretera, pero un grupo de vecinos le dio prioridad a esto y como autoridad pues lo llevamos a otra instancia que se tiene que proteger porque es un patrimonio, aunque muchas personas acá en la comunidad de Chisbaj lo ignoran. Para ellos son cerros, para mí es un patrimonio cultural que tiene mucho valor. Cuá es uno de los centros arqueológicos que se ubica en la región Huista, específicamente en la aldea Chisbaj del municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. El término Cuá morfológicamente en el idioma maya poptí jacalteco significa Cu, que quiere decir rayo, y Ja, agua. En el libro El pueblo del cargador del año de Oliver Lafarge nos narra cómo a 4 leguas Jacaltenango en la tierra baja, en un valle tributarios del río Azul, está la ruina de Cuá, que significa agua sagrada, agua del rayo, en referencia al arroyo que pasa a unos 100 metros al sur y que se origina en una cueva. El antropólogo Luis Alberto Romero, actualmente docente en la Escuela de Historia e investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos comparte de un estudio antropológico que realizó junto con el doctor Gregory John, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Pensilvania. El sitio arqueológico Cuá, que es un grupo más o menos de 30 a 35 estructuras. Estas estructuras son construcciones de piedra que fueron construidas en un espacio relativamente montañoso, en una serranía, pero está en una parte relativamente plana, también sobre una pequeña elevación. El grupo de construcciones forman diferentes patios y también fue localizado un juego de pelota abierto. Estos pues tuvieron una importante relevancia dentro de los diferentes grupos a lo largo de todo Mesoamérica, y este sitio pues tiene este tipo de evidencias, por lo que lo hace un centro arqueológico muy importante en la región. Cabe destacar que no todos los sitios arqueológicos pues tienen estos complejos de juego de pelota. En la región
ubicamos únicamente 10 sitios que tienen complejos de juego de pelota y el sitio Cujá pues es uno de ellos. El sitio en sí pues está conformado por una plaza central, podríamos decir, conformado por una estructura relativamente grande de unos 10 metros de alto, el juego de pelota y un grupo de estructuras relativamente pequeñas entre 2 y 5 metros de altura, dispuestas en diferentes partes del espacio y que conforman pues distintos patios. Estas estructuras pues eran las viviendas en donde residían las personas más importantes del sitio o del lugar. Estas construcciones de piedra son los basamentos de las estructuras y pues, en la parte superior de ellas pues se construyeron los espacios habitacionales que pudieron haber sido de materiales perecederos. Nuestra cronología ubica el sitio entre el posclásico temprano y clásico terminal, lo que implica pues que tuvo una ocupación continua y posiblemente se llega hasta la época de la conquista. Aparte de estas evidencias en el lugar, también, como mencioné, se encuentran algunos abrigos rocosos que tienen evidencias de pintura rupestre. Estos pues se encuentran dispersos en diferentes puntos de Sisbaj y también de Lupiná y Ucliná, en donde en los abrigos rocosos pues fueron plasmadas diferentes figuras pintadas en tonos de rojo, blanco y algunos en negro. También hay algunas huellas de manos y otros elementos que nosotros pudimos determinar en estos lugares. Al principio, nuestros abuelos nos recuerdan cómo era visitado estos asentamientos con mucha reverencia. Poni cantos bebia kalan shukila sha poni cantos bebia wala bia khambe bil tete bia yuje no ne cha shikil tahiyi shoki khuma bil tet khane bia tu tet ko khantu to mi chanti ko ana yin she ko ne habil ka cho kon sha habil shin maktash ka khaba ba maktash ka to che ko kha khonin nino sha cha tu techi yoko hanga ay te via justa to la mun lai pues mi chaco via hilma kawile via shunwal machun kano in kewail mach kai to munil shaka no kumami cham het ay via hilma anika no tagan kulal. Desde su infancia, aún le viene en la memoria el nombre de algunos rezadores de ese entonces. Ya Charles canta el Swiss Miquinal, Candelario Montejo, ay pues ya Fernando Jacinto Montejo, había tú, Eugenia ya Gabino ay tu ya petet. Chebal, voy a echarle Juan Hil, para ahí Lupina, a doña Comán, pijanta juntelia, cuando ya cap metro, telia, mamá tú, cauculia, mamá tú. Toma Will para esos, que no moro, artista, William, Eviato, Charlie, o ya Antonio Cashmingo, ahí de Trisbach, voy a echar las Palacil. En Atu Charlo, y esta es una gena del tú, esta es unos 45 años tu jalni, pues acá en la Javier jalni. Se ha peico de via, y como acabal en Shin, como más macchayo de school, machkan hingatil de vaca jalni, machkan herencia el tetan majalni, más macchayo de school, si que peico de via tu cle. Las condiciones socioeconómicas, políticas que se han vivido en nuestro país han sido en gran parte las responsables del elevado deterioro de nuestro patrimonio cultural. Como
Acá ayong tinang paang tinang sekuat uno acá onti macun mach kuat saya wale biak buat saya bilkan yu biala yak ben ikan semayu luar yu biak yusin acá julian di mak tiga cetan no suto ilal cintange nintian tange bil tiga wan yusin sop na holan betila chan kuente na ta cet a tul aing kum ni pasuna ko paring to en las nek to ni ba andak ten spela te na yul swinging wits tian a tempak ti ai to na Hatus mental ya het biti. Yo chiwa het biti. Ko chelo kot mune ora tu solu ante. Wal ya sulan. Yusinang angin achalo te ya. Niste net al niste swat La Constitución Política de la República de Guatemala establece que forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Aunado a esta problemática, el escaso conocimiento que se posee de la legislación vigente referente a la protección de nuestro patrimonio cultural. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. Para citar algunos puntos de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, las municipalidades velarán por la correcta aplicación de esta ley respecto a los bienes culturales, muebles e inmuebles e intangibles en sus respectivas jurisdicciones. En su intervención, eso fue la petición de la comunidad lingüística Poptí de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala a la comuna de la localidad. Chimintzabok na inte cauche al chechbanileante la Constitución Política de la República. Jotak dato y satte unete titingba bilcantote tietuanoje chusmunlang el shechset y chexbayul shekajalni chaltu atingba biltosunil ayokshinin elangan kotzotenti. Hay un can Ishma Banilte Baichala Yohalni, Tato Yilal Siang el Ashbeibal, Yilal Smunlang el Ashnin Helwan Bal, Yaha Yingune Ishma Banil Halni Ying Yoshkal Ishma Banilte Halni Chala, Tetilap no Yenish Eo Balaikan Satchoch Halni, Haka Yangibil Kanoaka Skalomal Hetwan Balekan Halni, Yushin Aite Takshin Khan Se Taltu, nicht bal bashe ke patrikal nicht chalo bal nicht pashal bal baichum be bash be an ma yakhbas babo yachikil al khalni ma to yo takhne haum kan tu ayoking skalomal khetwan bal aikan satto chos khalni yo shaqati ishin ayo satte chekhawum chaltu to yilal machus pitlashin chala una ishma banil khalita to machiokan mayawo Machuyini lo anma tete municipalidad so de Jalni angembaya y alban Janita to ayni no se payet ban yokni koma to kawila li tete via ikhbalom yatcheka Jalni waltushti amuy khayilal satte umdilal yalna Jalni. En relación a la demolición ilícita, la ley contempla quien sin autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural demoliera parcial o totalmente un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación, se impondrá pena privativa de libertad de 4 a 6 años, más una multa establecida en ley. Hay un shayishma baniltete sea el cheja un dibai une scanwi nachal jalni artículo 61 chala protección al patrimonio cultural ya zetkan lan jalni skalomal hetwan balti jalni ha sunil zeta kalangan walan sunil set munlang el ashima to shwach jalni yuskan tet kongob yu yilni kongo jalni jal monumental niste eopal yilal shinqan se taikan tijalni yilal stang elashi yilal siang elashi yilal anma matoe ngahamun ilayokin jalni yilal yilnita tomachata lashton ha pasino pina betite decreto 2697 ley para la protección del patrimonio cultural de la nación uneti etakau asmunil ebia suya lietek como chukan chotan jalni ayin caps canguinach yishma banilte bayo tato yilal lebia suyal kongob yilal yilni bia tato machmak chetan to tato machmak
chokiao jejeniste eobal abil kano yukumami cham komishnam te tanma yuyokni kohakana chalo balila kana pashal balil matunu shatset al khalni ya khatato ayunu ni anset pai ayan ma choketa nohto mato y chokialo yilal hebia suy al kongo bilal yani ko beus qa makta ayokin te chuyush malash to swach ko set khalni kana Ministerio Público, Policía Nacional Civil y hebia Shubeslom Khalni, Juzgado de Paz. Y la Lyokius Nava le vea un yilla shite chuyal ashian al qan de Khalni ashkamatu et smunil mak aiko suya los con Khalni tushkhalaya al calvo Corporación Municipal. Chaltu amti ayosat chekhabum matajay langan Khalnito tingba bishakanto. Por otra parte, los funcionarios públicos que participen en hechos delictivos contra el patrimonio cultural serán sancionados con el doble de la pena establecida para cada tipo penal. Además de la Constitución, específicamente el Código Penal y la Ley de Patrimonio Nacional, los acuerdos de paz significan para Guatemala bases de diálogo para una nueva época de relaciones sociales, económicos, políticos y culturales para la recuperación del respeto y promoción de la dignidad, el reconocimiento de la identidad cultural de nuestros pueblos. Esa es la intención de un grupo de vecinos organizados de la comunidad de Tzisbaj. De parte de las comunidades han surgido varias iniciativas de recuperación del patrimonio cultural de la región Huista y algunos ya en proceso de reconocimiento. Sin embargo, falta por hacer, sobre todo la voluntad de las autoridades e instituciones competentes para poder reivindicar los derechos culturales de nuestros pueblos.